recién llegado al mundo de la higiene. Pero antes, en Así se hace, nos enorgullecemos de mostrarles los pormenores de cómo se hacen los objetos cotidianos. Así que es hora de que veamos cómo se fabrican dos elementos básicos. Son esenciales en las estructuras metálicas y lo mantienen todo unido, desde coches a procesadores de alimentos. Las tuercas y tornillos se hacen de lo que se llama alambrón de acero. Tras pasar hasta 30 horas en un horno para ablandarlo y así poder trabajarlo, el alambrón se sumerge en un baño de ácido sulfúrico para retirar cualquier partícula de óxido. Se aclara con agua y después se baña en fosfato, un compuesto químico. Esto evita que el acero se oxide antes de que se fabrique el tornillo y también lo lubrica para moldearlo mejor. Los tornillos se hacen por forjado en frío, moldeando el acero a temperatura ambiente y pasándolo por varios moldes a alta presión. La máquina moldeadora primero endereza el alambrón, después lo corta en trozos ligeramente más largos que el futuro tornillo. El sobrante se convertirá en la tuerca. Cada pieza pasa por un molde, que la hace perfectamente redonda. Después por una serie de moldes que van configurando la cabeza del tornillo en un extremo. La máquina configura hasta 300 tornillos por minuto. Aquí vemos el proceso a cámara lenta. Un molde crea un pequeño collar. El siguiente lo transforma en una cabeza redonda. Y el último transforma esta en una cabeza hexagonal, la forma más común. A continuación, la máquina configura el extremo opuesto del tornillo. Una herramienta llamada punteadora da forma al fondo de cada tornillo, creando lo que se conoce como chaflán, la parte en la que se engancha la tuerca. Aquí tenemos el tornillo antes y después del chaflán. El tornillo necesita filetes para que la tuerca pueda enroscarse en él. De nuevo, se emplea el método de forja en frío. Unos rodillos a alta presión imprimen la forma de la rosca, como vemos aquí a cámara lenta. Esta es la velocidad real, hasta 300 tornillos por minuto. Durante cada remesa se toman varias muestras para verificar las dimensiones. Se emplean varios aparatos de medición, un micrómetro para comprobar la longitud, calibradores para medir la anchura de la cabeza y un calibrador de anillo para las roscas. Para hacer las tuercas se utiliza un proceso de forjado en caliente. Las barras de acero se dividen en pequeños fragmentos llamados postas. Después se calientan a 1200 grados centígrados para hacerlos maleables. Como vemos de nuevo a cámara lenta, unos martillos neumáticos transforman las postas en hexágonos, mientras que un troquel hace el orificio. Después una herramienta llamada roscadora entra en el orificio y labra la rosca. Ese líquido negro es aceite lubricante para minimizar el desgaste de la roscadora. Las tuercas y tornillos ahora pasan a un horno a 870 grados centígrados durante 1 hora. Eso les da la resistencia necesaria. Después, un enfriado rápido en aceite durante 5 minutos solidifica la estructura interna. Ahora el acero es duro, pero quebradizo, así que se calientan las piezas durante 1 hora. Entonces dejan de ser frágiles, pero conservan su dureza. Los encargados del control de calidad toman muestras y miden cuánta fuerza hace falta para romper el tornillo. Si tiene la robustez mínima requerida, pasa la inspección, siempre que la rotura se dé en la rosca, la parte más débil. Por último, el empaquetado. Se etiquetan, entre otras cosas, por tamaño y categoría.